Siempre me consideré un chico normal, aunque con una curiosidad peligrosa por aquello que se supone que no deberíamos conocer. Era estudiante de informática en la universidad, alguien fascinado por la seguridad digital, por los entresijos del Internet oculto, y por todo eso mundo que mis profesores mencionaban solo como una advertencia, la Dark Web. No era la primera vez que leía foros sobre cómo acceder, sobre las precauciones que debía tomar, sobre las historias de gente que había terminado mal por meterse demasiado profundo. Pero esa noche de otoño, solo en mi cuarto, decidí que era momento de experimentar por mí mismo. Instalé Tor, configuré una VPN, oculté mi dirección IP y me sentí invencible. Era como si hubiera atravesado un muro invisible hacia un mundo nuevo. El Internet que conocía parecía un simple escaparate frente a la inmensidad de lo que había detrás. Foros clandestinos, páginas con nombres imposibles de recordar, enlaces que parecían simples cadenas de caracteres sin sentido. Me sentía emocionado, como un explorador en un territorio prohibido. Al principio solo veía cosas absurdas, foros llenos de teorías conspirativas, supuestas tiendas de armas, drogas, documentos falsificados. Nada de eso me interesaba realmente, yo solo buscaba la adrenalina de lo desconocido. Fue entonces cuando encontré un sitio con un título que me llamó la atención, Free Cams Worldwide. Pensé que sería un simple portal de cámaras de seguridad hackeadas, de esos en los que puedes ver cafeterías en Rusia, salas de espera en hospitales o aulas vacías en países lejanos. No imaginaba que aquello iba a marcarme de por vida. Entré y efectivamente había decenas de ventanas en miniatura mostrando distintas cámaras. Algunas eran aburridas, una lavandería casi vacía, un estacionamiento subterráneo, la entrada de un supermercado. Pero otras resultaban más inquietantes. Dormitorios oscuros, oficinas privadas, habitaciones de niños. La idea de que alguien pudiera estar observando sin que la persona lo supiera me producía un escalofrío extraño, una mezcla de fascinación y repulsión. De pronto, entre todas esas cámaras, hubo una que me dejó helado. Reconocí al instante los pósters en la pared, la cama sin hacer, la ventana con las cortinas azules. Era mi cuarto. Mi corazón empezó a golpear con fuerza en el pecho. Me quedé paralizado viendo mi propia habitación transmitida en tiempo real desde una webcam que yo ni siquiera tenía encendida. El ángulo mostraba mi escritorio y entonces me vi a mí mismo, frente al monitor, con la boca entreabierta y la mirada fija en la pantalla. Me levanté de golpe, tirando la silla hacia atrás. Cubrí la cámara con la mano, pero al volver a mirar la pantalla, la transmisión seguía mostrándome. Quité mi mano, desconecté el dispositivo, pero la imagen continuaba, como si la cámara que me filmaba no fuera la mía. Una sensación de invasión absoluta me recorrió la piel. Intenté cerrar la página, pero mi navegador se congeló. El cursor no respondía. Solo podía ver cómo la ventana de video se agrandaba hasta ocupar toda la pantalla. Era yo, mirándome a mí mismo desde una perspectiva que no reconocía. Y entonces, ocurrió algo que me heló la sangre. Detrás de mí, en la transmisión, apareció una silueta. Me giré de inmediato, pero no había nadie en la habitación. Volví la vista al monitor y la figura seguía allí, un hombre alto, delgado, con el rostro oculto en sombras, sonriendo de una manera torcida, como si disfrutara del terror que me estaba causando. Apagué el ordenador a la fuerza desconectándolo de la corriente. Pasaron horas en las que no pude dormir, dando vueltas en la cama, convencido de que en cualquier momento ese extraño iba a salir de la oscuridad. Pero lo peor aún estaba por llegar. A las 3 de la madrugada mi móvil sonó. Era una videollamada en Skype de un número desconocido. Me quedé helado, con el sudor corriéndome por la frente. No quería contestar, pero al mismo tiempo necesitaba saber. Con un temblor insoportable en los dedos, deslicé para aceptar. La pantalla mostró un rostro que jamás olvidaré. Un hombre con facciones extrañas, casi deformes, como si hubiera algo antinatural en él. Sus ojos parecían demasiado abiertos, demasiado fijos, y la sonrisa que mostraba era tan amplia que parecía imposible para un ser humano. No dijo nada, no se movió, solo me miró fijamente y sonrió. Colgué de inmediato y arrojé el teléfono contra la cama. El silencio de mi habitación se volvió insoportable. Cada crujido, cada sombra, cada reflejo en la ventana me hacía sentir observado. Esa noche no dormí,
Al día siguiente, en un intento desesperado por tranquilizarme, formateé mi ordenador, borré cualquier rastro de navegación, reinstalé todo desde cero. Pero no me quedé tranquilo. Vendí mi computadora, compré otra y decidí no volver a usar nunca más la webcam. Cubrí cada dispositivo con cinta adhesiva negra, incluso el del móvil. Con el paso de los días, intenté convencerme de que todo había sido una alucinación causada por el cansancio y la sugestión. Pero entonces comenzaron a llegar los detalles que confirmaban mis peores miedos. Un correo electrónico sin remitente apareció en mi bandeja de entrada. Bonita habitación, deberías limpiar debajo de la cama. Me temblaron las manos. Miré debajo de la cama y encontré una hoja de papel doblada en 4. La abrí lentamente. Estaba en blanco, salvo por una frase escrita con tinta roja. Siempre estás en línea. A partir de ahí, mi vida se convirtió en una pesadilla. Cada vez que encendía un dispositivo, sentía que alguien estaba del otro lado. Escuchaba ruidos en la casa cuando estaba solo. Veía mi reflejo en los espejos con un leve desfase, como si no se moviera exactamente al mismo tiempo que yo. La paranoia me consumía, y aunque cambié de domicilio y de equipo, la sensación nunca se fue. Hoy en día sigo viviendo con ese miedo. Nunca más volví a explorar la dark web, nunca más instalé Tor ni toqué foros clandestinos. Pero aún ahora, mientras escribo esto, la cámara de mi portátil está cubierta con cinta, y aún así, siento que hay algo observándome detrás del monitor. No sé quién era el hombre que apareció en esa transmisión, ni cómo logró acceder a mi vida de una forma tan íntima. Solo sé que, desde esa noche, la tecnología dejó de ser un aliado y se convirtió en una amenaza constante. Y cuando alguien me pregunta por qué nunca hago videollamadas, por qué me niego a usar la cámara del ordenador, solo sonrío con nerviosismo. Porque sé algo que ellos no saben. No importa lo que hagas, siempre hay alguien mirando al otro lado. Nunca supe explicar por qué empecé a soñar con Cindy. No era mi amiga íntima, apenas una cara conocida del campus, la chica que sonreía en la biblioteca y dejaba olor a café y papel recién impreso a su paso. En mis sueños, sin embargo, ya no sonreía. Tenía la mirada fija en la pantalla de mi portátil, como si me mirara desde adentro, y repetía en un hilo de voz: «Despiértame, por favor, despiértame». Luego aparecía un ruido metálico, como cadenas arrastrándose por cemento húmedo, y un chasquido húmedo rápido, como si alguien apagase una vela con 2 dedos. La tercera noche fue distinta. Cindy alzó la cabeza y por un instante creí ver alrededor de su rostro la sombra de un cabezal de cámara. La imagen tembló. Entró el ruido de un chat cayendo como granizo. Una palabra atravesó el sueño escrita en letras verdes: «Muñeca». Desperté mordiéndome la lengua. A la mañana siguiente, en la puerta del aula de criptografía, me encontré a Eric. Eric olía a nicotina recalentada y a noches sin ventilación. Tenía esa forma de parpadear de los que viven delante de una pantalla. La primera vez que habló conmigo fue para corregirme un puerto en un laboratorio. La segunda para presumir que había entrado en la base de datos de nuestra facultad y había descubierto los parciales de teoría de números. Yo lo tomé por fanfarrón con talento. Nadie me había advertido de su pasión por la Deep Web. «Estás pálido», dijo sonriente. «¿Malas noches?» Tuve el impulso de hablarle del sueño, pero me mordí la voz. Aún así, él se acercó más que de costumbre, bajó el tono como si compartiera una contraseña y dijo: «Anoche vi algo raro, y creo que te va a interesar». No respondí. Él continuó, con ese brillo turbio de los que juegan a ser guía en zonas prohibidas: «Te paso por la noche, lo vas a querer ver con calma». Esa tarde supe que Cindy no había asistido a clases. Un profesor pidió que si alguien sabía algo, lo informara. Las notificaciones de estudiantes organizando búsquedas inundaron los grupos. Las imágenes de su rostro multiplicadas en carteles PDF me empezaron a seguir incluso cuando bajaba las persianas. Antes de la medianoche, Eric me escribió un mensaje con un enlace absurdamente largo y un comentario: «No lo abras en tu equipo». No abrí el enlace. En su lugar, fui a su habitación en la residencia. La puerta estaba entreabierta. Adentro, el ventilador movía el calor, y en el aire flotaba esa electricidad agria de los aparatos sobrecargados. Eric tecleaba con dedos finos y nerviosos. Tenía 3 pantallas. En la central, una terminal. En la de la izquierda, un mapa de nodos y capas. En la derecha, una carpeta sin nombre. «Siéntate», dijo.
No toques nada. Mientras acomodaba una silla, él abrió un navegador que yo no conocía, y tras una cadena de proxies que me habría tomado semanas configurar, llegó a una página con un fondo gris perla, una especie de foro sin gráficos, puro texto monoespaciado y números. No había banners, no había logos. Solo una frase en inglés. You are where there are no names. Debajo, un menú de categorías. Eric tecleó WTTMH en un campo vacío y pulsó Enter. Apareció una lista de hilos con títulos que eran números. El cursor subió y bajó. Eric se detuvo en 21. Abrió. Dentro no había posts. Solo una carpeta comprimida, un checksum y un tiempo de expiración. Descargó. El archivo pesaba más de lo que mi cabeza pudo calcular al vuelo. Mientras el progreso avanzaba, Eric habló sin mirarme. Lo llaman muñeca. Empezó con pocas entradas, ahora llevan decenas. No es un fetiche común. No es, buscó la palabra, exhibición. Es un proyecto. No entendí. ¿Proyecto de qué? De obediencia. Cuando el archivo se descomprimió, vi subcarpetas con nombres consecutivos. DOL 01, DOL 02, hasta DOL 021. Eric abrió la última. Dentro había imágenes en miniatura y videos numerados. Había también un archivo de texto llamado manifiesto.txt. Eric hizo doble clic antes de que yo pudiera detenerlo. El cuerpo humano tarda cierto número de días en olvidar los gestos y se le priva de los instrumentos del gesto. Una muñeca no se resiste, porque no tiene con qué. Se la enseña a hablar sin moverse, a mirar sin pedir. Se la enseña a existir como un objeto que entiende órdenes. El premio es que le permitimos ser. Sentí que la lengua me sabía a metal. Eric cerró el texto y abrió el primer video. La imagen era granulada, monocroma. Una habitación sin ventanas, con paredes desnudas. El encuadre mostraba un colchón plastificado y un trípode sin cámara. Un ruido de fondo, constante, como un compresor viejo. Corto a negro. Apareció una mujer sentada con cabello desordenado. Por un segundo creí que era Cindy. Pero la mujer tenía un lunar alto en la ceja. En el borde del plano, una mano enguantada colocó algo junto a la cama, un cuenco con agua y una pajita. El segundo video era el mismo cuarto, igual encuadre, igual compresor. La mujer, ahora con la mirada perdida, repetía palabras como si alguien se las dictara a través de un auricular. Soy buena, soy obediente, no soy persona. La frase se clavó en mis dientes, apreté los puños. No sigas, dije. Ya está, basta. Eric no me miró. Abrió el tercero. La voz de la mujer temblaba. Mis manos están dormidas, mis manos están lejos. Eric pausó justo cuando el borde del plano se movió y se adivinó una sombra de cabeza. Yo ya había visto esa silueta. Una máscara de cerdo, el hocico proyectando una sombra ovalada sobre el pecho de la mujer. Es un personaje, murmuró. O varios. Tiran del mismo hilo maestro. Se llaman el porquero. Mis uñas se enterraron en la madera del respaldo. El cuarto tenía olor a plástico caliente y a ese miedo que humedece la nuca. Quise levantarme, pero entonces Eric abrió una imagen fija. La mujer del video estaba ahora fotografiada desde arriba. El ángulo era clínico, casi médico. La sábana parecía limpia. Lo que no estaba eran sus brazos. No pude procesarlo. La piel en los hombros era lisa, vendada, y debajo del vendaje la forma del cuerpo terminaba en planos. El mundo se me encogió al tamaño de esa fotografía. ¿Ves por qué es un proyecto?, dijo Eric en voz baja. La van puliendo hasta que solo queda obediencia. Cada muñeca tiene un número, un guión de frases, un progreso medido. Y esto, abrió otro archivo, son sus métricas. Días desde la captura, porcentaje de cooperación, tiempo sin llorar. Pensé en Cindy, en su risa breve cuando alguien tropezaba en el pasillo, en la forma en que sostenía el termo, en el sueño, en la palabra muñeca en letras verdes. Pedí agua, no recordaba cómo tragar. Eric me pasó una botella abierta sin apartar los ojos de la pantalla. Falta lo peor, dijo. Quise salir. Mi cuerpo no se levantó. Eric abrió el video 021.04.mp4. La cámara estaba fija, con el mismo encuadre. Esta vez, frente a la mujer, o lo que yo debía seguir llamando mujer, se plantó alguien con máscara de cerdo, traje de faena, manos enguantadas. Su voz estaba distorsionada. Le pidió que repitiera una frase. Ella la repitió. Le pidió otra. La repitió.
Cuando ella dudó, la sombra subió y bajó, y la pantalla tembló con el golpe. No vi el instrumento. Escuché el chasquido húmedo. El compresor pareció reírse. Apagué la pantalla con el dorso de la mano. Se quedó negra, pero sentí que los ojos detrás de la máscara seguían ahí, mirándonos desde el vidrio apagado. Eric no protestó. Se recostó en la silla y por primera vez esa noche me miró a mí, no a las pantallas. «Ahora dime», dijo, «¿por qué estás tan seguro de que ahí está Cindy?» No había pronunciado su nombre. Me quedé frío. «Yo no...» «La nombraste en tu primer mensaje. Borracho, sí, pero la nombraste», dijo. «Dijiste que Cindy te estaba pidiendo ayuda desde un video». Recordé mi propio mensaje, enviado a las 3 de la mañana de la noche anterior, en un intento torpe de descargar el sueño. Un mensaje que creí borrado. Eric sonrió sin dientes. «Muñeca número 21», dijo. «Mira el 7». Lo abrió. Era otro cuarto, u otra perspectiva del mismo. La cámara apuntaba a un espejo manchado. Se veía el trípode, la puerta metálica, un cubo oscuro. Y en el borde, un trozo de termo rojo con pegatinas que yo conocía de los pasillos. El cuero del asiento me mordió los muslos. «No es ella», dije sin voz. «No puede». Eric abrió otra imagen. Un primer plano de un ojo enrojecido, con la comisura húmeda. La piel alrededor con marcas en diagonal de cinta adhesiva. La ceja con un rasguño. Ese rasguño yo se lo había visto a Cindy la semana pasada, cuando se rió y dijo que la biblioteca tenía estanterías vengativas. El mundo me dio un vuelco y se detuvo en la boca del estómago. Desde el pasillo llegó un ruido seco. Alguien cerró una puerta. Los dos respiramos de golpe, como si nos hubieran sacado la cabeza del agua. Eric cerró todas las ventanas con una velocidad quirúrgica, limpió registros, desconectó, y solo entonces volvió a hablar. «No podemos ir a la policía», dijo. «No por ahora. Ni siquiera sabemos qué nodo estamos mirando. Es un carrusel de espejos. Para cuando lleguen a uno, los demás se habrán encendido y apagado 10 veces. Lo odié por su frialdad, lo odié por su calma, lo odié sobre todo por seguir abriendo carpetas. Porque cuando lo hizo encontré otra llamada sueño.log. Dentro había líneas de tiempo con marcas de audio. Eran descripciones. Fase 1. Insomnio inducido por ruidos repetitivos. Fase 2. Inserción de frase detonante en ventanas hipnopómpicas. Fase 3. Reconocimiento en rostro conocido. Fase 4. Obediencia del observador. «No puede ser», murmuré. «Eso es un manual», dijo Eric. «Están ensayando no solo con ellas, con nosotros, con los que miramos, con los que soñamos lo que ellos deciden». Mi espalda empezó a sudar. Entonces, ahí, la carpeta sueño.log seguía abierta, parpadeando como un corazón artificial en la pantalla. Cada línea parecía estar escrita no para las víctimas, sino para mí. Como si yo fuera parte de ese experimento. Como si alguien hubiese estado sembrando esas imágenes en mi subconsciente mucho antes de que abriéramos los archivos. Eric me observaba con esa mezcla de curiosidad y frialdad de quien contempla una rata de laboratorio atrapada en una caja. Yo quería pensar que él también estaba perturbado, que sus manos temblaban, pero no. Se mantenía firme, implacable, como si hubiera esperado ese momento desde el principio. «¿Entiendes ahora?», preguntó. «No es un simple juego. Ellos están conectados a nuestros sueños, a los tuyos. Y si sueñas con Cindy, es porque ella ya está aquí adentro». No respondí. Mi garganta estaba cerrada. Él abrió otro archivo, un video más reciente. 021final.mp4. El título ya me heló la sangre. La pantalla mostró la misma habitación, pero esta vez estaba vacía. El compresor sonaba más fuerte, como si respirara. Y entonces apareció ella, Cindy. Sus ojos, apagados, su cuerpo, mutilado. En la esquina inferior había un contador en rojo, DOL 021, Completion, 98%. Me quedé paralizado. No había duda. Era Cindy. Mi mente gritaba que me levantara, que arrancara los cables, que destruyera la pantalla, pero mis músculos estaban bloqueados. La escuché repetir frases con la voz rota, monótona. «Soy obediente, soy muñeca, ya no soy yo». El hombre de la máscara de cerdo entró en cuadro. En sus manos había algo que parecía un bisturí de cirujano, brillante bajo la luz amarillenta. Caminó alrededor de Cindy, como si mostrara su obra maestra.
Se acercó al micrófono y habló con esa voz distorsionada. «Faltas tú». El mundo entero se me vino encima. Era imposible. Pero lo había dicho mirando a la cámara, mirando a mí. De pronto la pantalla se dividió en dos. A la izquierda seguía la transmisión de Cindy, a la derecha otra cámara en directo. Tardé un segundo en comprender. Era el cuarto de Eric, el mismo ventilador, las mismas 3 pantallas, y yo, sentado allí, mirando. Me levanté de golpe, tirando la silla. La respiración me ardía en los pulmones. Eric, en lugar de asustarse, sonrió con calma. «Ya lo sabías», murmuró. «Siempre lo supiste». Quise salir corriendo, pero cuando agarré la manilla de la puerta, noté que estaba cerrada desde afuera. Giré y vi a Eric de pie, bloqueando mi paso con una tranquilidad que me enloquecía. «No es que yo los haya encontrado», dijo. «Ellos me encontraron a mí. Yo solo soy el mediador, el enlace, el puente». Mi visión se nubló. «¿Qué hiciste con Cindy?», grité. «Dime qué le hiciste». Eric ladeó la cabeza como un animal curioso. «Yo no la toqué. Eso fue obra del porquero. Pero alguien tenía que grabar, alguien tenía que subir los archivos. Alguien tenía que traer a los demás. A ti». El silencio pesó como plomo. Yo empecé a golpear la puerta, desesperado. Sentí mis nudillos abrirse. La madera no cedía. El ventilador giraba, lento, inútil, soplando el calor del infierno. Entonces lo escuché. Un pitido en mis auriculares olvidados sobre la mesa. Automáticamente los puse, sin pensar. Y ahí estaba otra vez la voz de Cindy, como en mis sueños. Pero esta vez clara, directa. «Despiértame, por favor, despiértame». El video en la pantalla mostró cómo la figura del cerdo inclinaba el bisturí hacia ella. El contador en rojo pasó de 98% a 99%. Y entonces me di cuenta. El último porcentaje no era de Cindy. Era mío. La pantalla parpadeó. La cámara de la derecha me mostró acercándome a la computadora con los auriculares puestos. Mi respiración amplificada llenó la habitación. Y en el reflejo oscuro del monitor, junto a mi rostro, apareció otra silueta. El hocico de cerdo, alargado, respirando detrás de mí. Me arranqué los auriculares y giré de golpe. No había nadie, solo Eric, observando, con una sonrisa enferma. «Ya es tarde», susurró. «Ya te contaminaste». El contador marcó 100%. La pantalla se apagó. El cuarto quedó en penumbras, solo con el zumbido del ventilador. No recuerdo exactamente cómo escapé. Golpeé, grité, corrí. No sé si alguien abrió la puerta o si simplemente la encontré entreabierta. Llegué a mi habitación, destruí mi computadora, destrocé mi teléfono. Pero no sirvió de nada. Esa noche, al cerrar los ojos, Cindy volvió a aparecer. No mutilada, no llorando, sino sentada, inmóvil, con la mirada fija. Y detrás de ella, el hombre de la máscara de cerdo. Solo que esta vez me miraba directamente a mí. «Muñeca número 22», dijo. Me desperté gritando, empapado en sudor. Intenté convencerme de que todo era un sueño, de que la culpa me estaba jugando una mala pasada. Pero al mirar mi escritorio, lo vi. Un archivo nuevo en mi computadora, en una carpeta que yo no había creado. El nombre era simple, devastador. Doll022.mp4. Lo abrí temblando, y lo que vi me heló para siempre. Era yo, dormido, grabado desde el rincón de mi propia habitación. El porquero había cumplido su palabra. Cindy estaba perdida, y ahora yo era el siguiente juguete en su colección de horrores. Desde entonces no duermo más de 1 hora seguida. He sellado la cámara de todos mis dispositivos, pero sé que no sirve, porque cada vez que cierro los ojos, la voz de Cindy vuelve. «Despiértame, por favor, despiértame». Y yo ya no sé si cuando lo hago, sigo estando en mi mundo, o en el suyo. Hay decisiones que, aunque parezcan pequeñas, tienen el poder de desatar una tormenta. Para Daniel todo empezó con una ruptura. Nada fuera de lo común. Su novia de 2 años, Katy, le dijo que necesitaba tiempo, espacio y al final, libertad. Para él, fue como si el mundo se rompiera en pedazos. No solo por el amor perdido, sino por la humillación silenciosa que venía detrás. Ella se veía bien, salía con amigas, sonreía en redes sociales. Él, en cambio, se hundía en su habitación, revisando fotos antiguas, leyendo conversaciones, reviviendo cada te amo como una daga en el estómago.
En medio de ese duelo absurdo, Daniel comenzó a deambular por foros extraños. Algunos eran comunidades de consuelo, otros, simples refugios de odio y venganza. Fue en uno de esos caminos turbios donde encontró un hilo con el título, The Naughty List. No tenía más que una descripción críptica. Envía el nombre, rostro y pecado del traidor. Santa se encargará de lo demás. A Daniel le pareció una broma estúpida, una sátira oscura del típico Revenge Post. Sin embargo, el foro estaba lleno de testimonios. Usuarios anónimos aseguraban que, tras subir la información de alguien, esa persona recibía su merecido. Algunos hablaban de scratches, doxeo, acoso digital. Otros simplemente decían, cumplido, no list. Movido por la rabia y esa adicción enfermiza a sentir que aún tenía poder sobre su ex, Daniel subió 3 fotos privadas de Katie, 2 de ellas íntimas, junto con su nombre completo, dirección, redes sociales y una frase, jugó conmigo, me dejó por otro, ella es la traviesa. Hizo clic en enviar sin pensar demasiado, como quien lanza una botella al mar esperando nunca volver a verla. Un mensaje apareció en la pantalla, en fondo negro con letras rojas. Solicitud recibida, siéntate y espera la Navidad. Pasaron 4 días. Daniel olvidó el foro, incluso empezó a arrepentirse. La culpa comenzó a asomar cuando uno de sus amigos le dijo que Katy había desactivado sus redes. ¿Has sabido algo de ella?, preguntaron. Él fingió sorpresa. No desde hace semanas. Pero algo dentro de él empezó a inquietarse. La noche del 6º día recibió un mensaje desde una cuenta anónima. ¿Te sientes mejor? Porque ella ya no. Abrió el chat y vio una imagen difusa. Parecía un saco de yute sucio tirado en un suelo lleno de polvo. Sobre el saco, escrito con pintura negra, decía, no list, Katy. No supo si gritar, borrar el chat o fingir que nunca lo vio. Optó por cerrar la laptop. No durmió. Al día siguiente la noticia explotó en el vecindario. La madre de Katy publicó una alerta. Su hija había desaparecido tras salir a correr. No contestaba el móvil. No había cámaras que registraran su regreso. Daniel tragó saliva. Quiso hablar, decir algo, pero ¿cómo explicar lo que había hecho? ¿Cómo justificar una página de la Deep Web en la que le pedías a un supuesto santa que castigara a tu exnovia? Era ridículo. Era enfermizo. 2 días más tarde, el cuerpo de Katy fue encontrado en una fábrica abandonada, a las afueras de la ciudad. Estaba dentro de un saco viejo, atado con cuerda de alambre, con la misma inscripción. No list. Katy, deberías haberte portado bien. Tenía signos de golpes, pero ninguna causa de muerte concreta. Los forenses dijeron que parecía haber muerto de miedo. Literalmente. La policía investigó, pero no encontró huellas, ni rastros, ni motivos aparentes. El caso se convirtió en una de esas desapariciones sin sentido, marcadas por lo macabro y el silencio. Nadie sospechó de Daniel. Nadie sabía del foro. Él, en cambio, se derrumbaba lentamente. Cada noche, abría su laptop, buscaba la maldita página. Pero ya no estaba. The Naughty List había desaparecido como si nunca hubiera existido. No quedaban rastros en el historial. Ni capturas, ni enlaces, ni usuarios. Solo había una cosa nueva. Un paquete en su buzón, sin remitente. Dentro, una pequeña caja de madera con forma de regalo, envuelta en cinta roja. Al abrirla, encontró una tarjeta navideña que decía, «Feliz Navidad, Daniel. A veces, la venganza sí tiene consecuencias. S». Debajo, un mechón de cabello castaño claro. Desde entonces, Daniel no es el mismo. No habla con nadie, no estudia, no trabaja, no sale. Ha intentado borrarse del mapa, pero, en lo profundo de su mente, sabe que hay algo más allá. Una fuerza que vio su pedido y lo convirtió en realidad. Un santa siniestro que no da regalos, sino castigos. Y cada año, en diciembre, alguien nuevo aparece en su puerta. A veces una carta, otras una foto, incluso un muñeco con el rostro de Katy. No sabe si es castigo o recordatorio, pero ya no importa. Vive con el peso de haber asesinado a la única persona que amó. No con sus manos, sino con algo peor, con su odio. Porque en la Deep Web los deseos también se cumplen, pero siempre con un precio. Había pasado años en los rincones más oscuros de la red. Para muchos, la Deep Web era un mito, un lugar donde solo se vendían drogas y se intercambiaban foros extraños.
Pero para los que sabían buscar, para los que podían atravesar capas de cifrado, proxies y cortafuegos, existía algo mucho peor. Él lo sabía. Era hacker, experto, veterano de incontables noches frente a la pantalla, navegando entre dominios imposibles de rastrear y códigos que parecían diseñados para devorar a cualquiera que no entendiera el lenguaje oculto del caos digital. Una madrugada, entre líneas de código y cifrados imposibles, recibió un reto en uno de los foros más cerrados de la red. El mensaje era breve, casi burlón. Atrévete a llegar al final de este laberinto. Si logras descifrarlo, verás lo que muy pocos han visto y aún menos han vivido para contarlo. Intrigado, aceptó. El desafío consistía en atravesar una serie de muros encriptados, cadenas de seguridad virtual que parecían construidas no solo para impedir el acceso, sino también para advertir: aquí no deberías estar. Horas después, al descifrar la última capa, encontró un enlace extraño, compuesto solo por 4 letras, WTTMH. Dudó en abrirlo, pero la curiosidad pudo más. El clic fue como un disparo en su propio destino. La pantalla cambió de inmediato, mostrándole un sitio con una estética grotesca. Luces de neón rojo, fondo oscuro y un título que se repetía como un eco: Bienvenido a la Casa de los Monos. El lugar simulaba un carnaval macabro, un circo virtual donde las risas eran sustituidas por gritos y el espectáculo no era entretenimiento, sino horror. En la parte central de la pantalla apareció el anfitrión, un hombre delgado, de postura elegante, con un sombrero de copa y una máscara de porcelana blanca que ocultaba todo su rostro. Su voz, distorsionada digitalmente, se presentó con teatralidad. Damas y caballeros, soy Hans Twilight, y esta noche, como todas las noches, les traigo un nuevo espectáculo en nuestra sagrada Casa de los Monos. A su alrededor, jaulas de hierro y escenarios improvisados se desplegaban como si fueran carpas de circo. Pero en lugar de acróbatas o payasos, lo que había eran personas encadenadas, vestidas con trajes extraños y máscaras de animales. Los gritos eran reales, no actuados. Y lo más perturbador era que, en la parte inferior de la pantalla, aparecía un chat en vivo donde decenas, tal vez cientos de usuarios, escribían frenéticamente, enviando emojis, frases y sobre todo votando. Votando como debía morir cada víctima. El hacker observaba incrédulo. De pronto, la cámara enfocó a un hombre con máscara de elefante. Estaba atado a una mesa metálica mientras 2 sujetos vestidos de monos con overoles de circo lo sujetaban. Hans Twilight levantó los brazos y gritó: «Que el público decida el destino de nuestro querido elefante». En segundos, las opciones aparecieron: desangrado, quemado o cerrado vivo. El hacker sintió náuseas al ver cómo el chat se inclinaba brutalmente hacia la última opción. Un asistente trajo una sierra eléctrica. El sonido del motor encendido se mezcló con los gritos desesperados del hombre hasta que las cámaras captaron cada segundo de la tortura. Apenas pudo apartar la mirada cuando el escenario cambió. Ahora, una mujer desnuda y temblorosa estaba sentada en una bañera llena de agua sucia. 2 cables colgaban desde arriba y Hans, con esa voz teatral, anunció: «Hora de un baño eléctrico. Voten, damas y caballeros». De nuevo el chat explotó en entusiasmo morboso. La opción más votada fue evidente: electrocutada lentamente. El hacker observó aterrado cómo preparaban todo el ritual. La mujer llorando, suplicando, mientras la audiencia virtual pedía más dolor, más espectáculo. El chasquido de los cables rozando el agua lo persiguió incluso después de cerrar los ojos. Su instinto le gritaba que saliera de allí. Rápidamente intentó rastrear el código del streaming, romper los scripts, encontrar alguna salida que le permitiera escapar sin ser detectado. Pero al segundo intento, la pantalla se congeló. Luego apareció un mensaje en letras blancas sobre fondo negro. «Sabemos que no estás en Turquía, has jugado muy bien, pero pronto sabremos quién eres realmente». El corazón se le detuvo. Era imposible. Había tomado todas las precauciones, usado proxies en cadena, servidores ficticios, cortafuegos sobre cortafuegos. Nadie podía rastrearlo, y sin embargo, ellos lo habían hecho. El presentador Hans Twilight inclinó lentamente su cabeza hacia la cámara, como si pudiera verlo a los ojos, y dijo: «Un aplauso para nuestro invitado especial. No te vayas aún, el verdadero espectáculo apenas comienza». El hacker desconectó el cable de red de golpe, pero la transmisión continuaba.
Intentó apagar la computadora y nada sucedió. El sistema estaba bloqueado. Los ventiladores rugían, las luces parpadeaban. Finalmente, en un arranque de desesperación, tomó un martillo y destrozó el monitor. Luego arrancó los componentes del CPU, uno por uno, hasta dejar todo hecho pedazos. El silencio tras el colapso fue absoluto, pero no le devolvió la calma. Desde esa noche, nunca volvió a tocar la Deep Web. Vendió lo que quedaba de su equipo, cambió de residencia y hasta de número telefónico. Pero el miedo se instaló en su vida como una sombra constante. Cada vez que abría su correo, temía encontrar un mensaje con aquel saludo maldito. Cada vez que sonaba su móvil en la madrugada, imaginaba escuchar aquella voz distorsionada llamándolo invitado especial. Pasaron los meses, y aunque logró mantenerse alejado del mundo digital, la paranoia no lo soltaba. Sentía que lo observaban en la calle, que alguien caminaba detrás de él, que un auto siempre lo seguía a distancia. Nunca supo si era su mente rota o si realmente la casa de los monos lo había marcado como objetivo. Hasta hoy, lo único que lo atormenta es esa posibilidad. La certeza de que algún día en la bandeja de entrada de su correo aparezca un asunto que diga: «Bienvenido de nuevo a la casa de los monos». El Palacio de Satán. Yo me burlé de ese nombre la primera vez que lo vi parpadear en la esquina inferior de la pantalla, en un recuadro rojo como si alguien hubiese decidido subrayar el infierno con un marcador fluorescente. No era nuevo en esto. Llevo media vida oliendo el óxido de los viejos gabinetes, adivinando el voltaje por el zumbido de las fuentes y arrancando secretos de servidores que juraban ser impenetrables. Esa noche no buscaba nada prohibido, solo piezas raras, controladores perdidos, alguna tarjeta vieja para rescatar un equipo que me habían traído con la promesa de, si lo revives, te pago el doble. Abrí las ventanas de siempre, pasé por foros que conozco de memoria, y de pronto apareció ese enlace corto, sin título, apenas un código y el aviso: acceso restringido, solo invitados. No recordaba haber recibido ninguna invitación, pero el recuadro rojo insistía. Detrás del rojo la curiosidad, esa mosca que nunca deja de zumbar en la oreja del hacker. Hice clic. El navegador cambió de latido. La pantalla se volvió negra un segundo, luego 2, y entonces apareció una interfaz mínima, casi elegante, como un teatro esperando que levanten el telón. Un contador regresivo vibraba en el centro, 00112. Debajo un chat que se movía a una velocidad indecente, llenándose de peticiones en varios idiomas, frases cortas, emojis, apuestas. El nombre de la sala tenía ese humor negro de quien cree que nada lo toca. El Palacio de Satán. No era la primera vez que entraba en algo con pretensiones teatrales. En la Deep Web abundan los escenarios y los dioses de utilería. A veces son solo fanfarronadas, pizarras con ruido. Pero el contador no se detuvo. A los 40 segundos una cámara se encendió sin transición, como si un párpado invisible se abriera. El plano era frío, correcto, calculado. Una habitación blanca, sin ventanas, con luces sin sombras, y en el centro, una silla metálica atornillada al piso. Una mujer estaba sentada, las manos sujetas detrás del respaldo, una venda cubriéndole los ojos. Respiraba rápido, los hombros se alzaban y caían como si cada inhalación fuese un esfuerzo contra algo que no veíamos. No voy a decir su edad, ni su color de cabello, ni nada que la convierta en un dato. Eso fue lo primero que aprendí esa noche. Quitarle a alguien sus rasgos es la forma más baja de borrar la culpa. El chat se incendió. Nombres sin rostro pedían espectáculo, impulsando una subasta de crueldad envuelta en bromas. Quise cerrar la pestaña, lo juro. Busqué la X como quien busca aire, pero el cursor se inmovilizó, no respondía. Presioné Alt y F4 ESC, combinaciones que a mí no me fallan, nada. El teclado era un cuerpo con espasmos, y entonces, fuera de foco, apareció el brazo de alguien entrando en cuadro. Llevaba guantes. Un tatuaje asomaba por el borde de la manga, un dragón enroscado, las escamas dibujadas con una precisión obsesiva, la mandíbula abierta como si devorara el pulso de quien lo llevaba. Sentí una punzada absurda de reconocimiento. Ese estilo, ese trazo, lo había visto antes en algún foro de coleccionistas de tinta o en alguna foto de bar clandestino. No pude ubicarlo. El brazo se acercó a un carril de instrumentos ordenados como herramientas de dentista. No voy a describirlos. Sé lo que vi, pero no voy a regalar esa imagen.
La mujer tensó el cuello cuando el guante tocó su hombro. Y entonces llegó la primera línea del chat que recuerdo nítida, clavada como un alfiler. Empieza lento, que aprenda. No pude mirar. No por heroísmo, no por compasión. Fue puro instinto. Apreté los dientes, desvié la vista hacia el borde de la pantalla buscando el proceso que bloqueaba todo. Abrí la consola en un gesto automático, y ahí estaba. Un script anclado al navegador como una sanguijuela, sobreponiendo atajos, capturando eventos, encerrándome en su teatro. Empecé a escribir comandos para desarmarlo. Pequeñas cirugías sin anestesia, y el chat, como si supiera, se volvió contra mí. «Tenemos a un técnico», escribió alguien con risas dibujadas. «No te vayas, veterano». La palabra me golpeó más que el tono. Veterano, ¿quién demonios sabía eso de mí? No uso ese alias desde hace años. De reojo vi que la mujer apretaba la mandíbula. El hombre del dragón caminó detrás de ella y dejó que la cámara lo captara apenas, lo suficiente para confirmarme que no era un fantasma. La línea del tatuaje subía y bajaba con la respiración, como una serpiente trepando y bajando un árbol. «Reportar esto será tu sentencia de muerte». El mensaje privado llegó como un latigazo. No venía de un bot. El idioma, el ritmo, la calma eran demasiado humanos. Sentí una rabia ciega. No era la primera vez que me amenazaban. En mi oficio los cobardes ladran desde pantallas ajenas. Respondí con lo que siempre había respondido. No me asusta alguien que se esconde detrás de una máscara. El indicador de escritura se encendió de inmediato. No me escondo, te miro. Y entonces la cámara, esa cámara que nunca se movía, obedeció a una orden silenciosa y hizo un zoom digital mínimo, suficiente para que el marco negro de la venda se recortara con nitidez, suficiente para que el tatuaje del dragón quedara en el centro, como una firma estampada. Hubo un zumbido en los altavoces, un ruido de estática, y otra vez el privado. Si cierras la ventana, cerrarás los ojos. Y ya sabes lo que ocurre cuando uno cierra los ojos en un lugar como este. No sé cuánto duró. El tiempo se vuelve gelatina cuando el miedo entra en la habitación. Lo siguiente que recuerdo es haber cortado la conexión desde el router. Un acto físico, desesperado, desconectando cables como si fueran víboras. La pantalla no reaccionó al principio. Luego, por fin, se puso negra. Me quedé mirando mi reflejo en ese negro. Un hombre con ojeras profundas, barba crecida, sudor en la frente, y esa mirada que no me veía a mí sino lo que acababa de huir. Fui a la cocina, abrí el grifo, me lavé las manos como si tuviera tierra invisible pegada a la piel. Cuando regresé, el monitor seguía a oscuras. Apagué todo. Puse el portátil dentro del microondas. Habrá quien se ría, yo no. Y me senté en el suelo, de espaldas a la pared, escuchando el silencio de mi departamento como si fuese una música nueva. Dormí a ratos, saltando de imágenes que no quería recordar a una vigilia tensa. A la mañana siguiente encontré en mi bandeja de entrada un correo sin remitente reconocible, asunto vacío. Abrí por inercia. Una sola línea. ¿Dormiste bien, veterano? No había adjuntos, ni enlaces visibles. Cerré el correo, vacié la carpeta, desconecté de nuevo la red. Decidí que había sido un mal sueño con consecuencias reales. Decidí que bastaba con detenerme. Decidí que la Deep Web y yo tomaríamos distancia otra vez, como dos viejos amigos que se cruzan en una esquina y se reconocen sin saludarse. Pero los días no te obedecen cuando ya te han marcado. Salía a la calle y me parecía que las cámaras de tráfico giraban un poco más cuando pasaba. En el supermercado, una niña me miró fijo, y por un segundo juré que alguien le estaba dictando por auricular. Las noches se hicieron un cuarto con paredes más cortas. 3 días después, la cerradura de mi puerta lanzó un chasquido seco a las 3:17 de la madrugada. El sonido perfecto de un pestillo vencido por manos expertas. Me levanté sin pensar, descalzo, y sentí como el aire cambiaba de temperatura. Ese aliento frío que tienen las casas cuando ya no eres el único que respira adentro. No fui por el teléfono, no fui por un arma. Fui hacia la ventana de la cocina, la más cercana, con la mitad de mi cuerpo empujado por un instinto que no sabía que conservaba. Escuché pasos. 1, 2, 3. Pausados, como si midieran el piso. Vi sombras recortarse en el pasillo, 3 figuras, capuchas oscuras, y en la primera, la certeza sin pruebas.
El dragón debía estar ahí, bajo la tela, esperando el momento de asomar para que yo lo reconociera y supiera que no era coincidencia. La ventana se trabó. De todos los días, eligió ese para resistirse. Mis dedos se volvieron torpes. Detrás de mí, una voz bajísima. «Tranquilo, venimos a hablar». El vidrio cedió por fin. Salté hacia el patio interno con la inelegancia de un saco de patatas, golpeándome la rodilla contra la cornisa, tragando el sabor metálico de la sangre que no quería ver. Corrí. No miré atrás. No tenía que hacerlo para saber que el primero había llegado a la cocina, que el segundo ya se deslizaba hacia el pasillo, que el tercero cerraba la puerta con un gesto ensayado. ¿A dónde corre uno a las 3:19 de la mañana, descalzo, con el pulso en la garganta? Corrí a casa del vecino del quinto, un jubilado amargado que se queja por cualquier ruido, justo el tipo de persona a la que nunca tocas a esa hora si no es por una urgencia. Golpeé, insistí. Tardó en abrir, me miró como si le hubiera traído un incendio, y cuando vio mi cara, se hizo a un lado. Llamó a la policía mientras yo me acurrucaba en su cocina sosteniendo una toalla de manos contra la rodilla. Les llevó 6 minutos llegar. 6 minutos. Un universo cabe en 6 minutos. Cuando subimos, mi puerta estaba entornada, la cerradura marcada con un gesto casi elegante de metal forzado. El departamento olía a guantes de nitrilo y a perfume caro. No faltaba nada visible. Habían caminado por mis cosas sin tocar, o habían tocado todo con una delicadeza que borraba sus pasos. Sobre el teclado del computador de sobremesa, que yo juraría haber guardado, había una tarjeta de plástico negro, sin logo, sin número, sin marca. La volteé con el extremo de un bolígrafo. Del otro lado, estampado a fuego, un dragón diminuto en relieve. Uno de los agentes se encogió de hombros. Tomaron notas. Preguntaron si tenía enemigos. Les hablé de un enlace, de una transmisión, de un chat que pedía cosas que no voy a repetir. Me miraron como se mira a un televisor en una sala de espera, con cortesía y con prisa por terminar. Me ofrecieron refuerzo en la cerradura y mantenerse alerta. Tomaron la tarjeta. Se fueron. Empaqué lo que pude en una mochila y me fui a un hotel con nombre anodino a 20 minutos. Pedí una habitación sin ventanas hacia la calle y pagué en efectivo. El recepcionista me hizo un chiste sobre espías. Reí sin dientes. Dormí con la ropa puesta, esa clase de sueño que no descansa. Al mediodía compré un portátil barato, lo encendí en el lobby, abrí un procesador de texto y escribí estas líneas. No volveré a encender mi PC. Las dejé como primer archivo en el escritorio, un recordatorio, un tatuaje inverso. Podría decir que lo cumplí desde entonces, que mi vida se volvió analógica, que aprendí a escuchar de nuevo el silencio de los pasillos sin pensar en paquetes de datos. Pero mentiría. La tecnología es un reflejo. Intenta quedarse contigo como tú con ella. Lo que sí hice fue desaparecer de los lugares por donde solía andar. Borré aliases, quemé correos, cambié de números como quien cambia de pieles. Y aún así, cada tanto, cuando estoy convencido de que todo fue un mal sueño con actores muy reales, aparece un eco. Hace 2 semanas, por ejemplo, me llegó un sobre sin remitente. Adentro, una foto Polaroid de una habitación blanca, un plano frío, correcto, calculado. En el centro, la silla metálica atornillada al piso, vacía. Sobre el respaldo, una venda negra perfectamente doblada. Y en el borde inferior de la fotografía, a mano, con letra clara, una frase. La función no se suspende por el miedo del público. La rompí en pedacitos con las uñas hasta que las yemas me ardieron. Esa misma noche, el teléfono del hotel sonó a las 4 de la mañana. Contesté con la garganta seca. Nadie habló. Hasta que un susurro, tan cerca que parecía venir de la almohada, dijo: «Veterano». Colgué. Me senté en el borde de la cama. Estuve así, quieto, escuchando el zumbido de la electricidad en las paredes, hasta que entró la primera luz por la rendija de la cortina. He contado esta historia de varias formas, a varias personas, con más o menos detalles, con más o menos vergüenza. Hay quien piensa que exagero, que convierto un episodio de acoso digital en leyenda urbana. Hay quien me dice: no mires ese tipo de cosas, problema resuelto, como si la culpa fuese curiosidad y no la existencia misma de esos escenarios. Yo digo lo que viví, que hay lugares en la red que son teatros y que los teatros por definición necesitan público, que hay manos con tatuajes que no tiemblan cuando ejecutan lo que otros piden entre risas, que hay scripts que te encierran como un anzuelo,
y que hay puertas que se abren en tu casa cuando crees que la vida es solo lo que cabe en tu monitor. El Palacio de Satán no es un sitio. No es una URL que puedas bloquear ni una palabra que puedas filtrar. Es una habitación con luces sin sombras donde te convencen de que mirar no te convierte en responsable. Y esa es la mentira más peligrosa. A veces me sorprendo volviendo mentalmente a ese primer clic, a ese cuadro rojo que me llamó como un faro invertido. Me pregunto si otra versión de mí se habría detenido. Y siempre llego al mismo lugar. Yo entré porque pensé que podía salir cuando quisiera. El palacio no tenía rejas visibles. Sus barrotes eran decisiones pequeñas, marcos, scripts, mensajes privados, detalles en un tatuaje. Me dejaron escapar porque quise creer que huía. Y, sin embargo, cada tanto, cuando enciendo algo, un televisor en el bar, el cajero automático, la cerradura electrónica de la habitación, siento la misma mirada al otro lado, paciente, casi tierna. No vuelvas, me digo, no vuelvas. Y en esa repetición hay una plegaria torpe, sin dirección. Porque aprendí que la Deep Web, esa ciudad subterránea de espejos rotos, no es un territorio virtual. Respira, camina, entra por la puerta si la abres con el clic equivocado. Lo supe cuando vi el dragón primero en una pantalla y luego lo imaginé bajo una capucha a 3 pasos de mi cocina. Lo supe cuando una amenaza dejó de ser texto y se convirtió en un pestillo cediendo. Lo supe cuando comprendí que no es el infierno lo que te traga. Eres tú quien, por un instante, decide asomarse demasiado. Y si me preguntas por qué no vuelvo a encender mi PC, no te diré por miedo. Te diré por respeto. Porque hay templos que uno no profana 2 veces sin pagar un precio. Porque en el Palacio de Satán el público siempre es parte del elenco, aunque crea que está a salvo en la última fila. Porque esa noche, mientras yo intentaba cerrar una ventana, alguien del otro lado abrió la mía. Y desde entonces, cada vez que la brisa se cuela bajo la puerta, yo escucho el eco de un chat que no se calla y una voz que me nombra como si me conociera desde antes de escribir mi primer comando. Veterano, la función continúa. Yo no aplaudo. Yo no miro. Yo por fin apago. Y aún así, en la oscuridad, la sala sigue llena. La primera vez que vi al hombre del sombrero de copa fue en una pestaña que nadie sabía explicar. Éramos 5 en la habitación de Mario, con la persiana a medias y cajas de pizza frías. Entre foros extraños apareció un icono rojo con una cuenta atrás. Tomás dijo que sería una broma. Lucía, que no. Yo me quedé mirando el reloj como si cada segundo nos empujara a un precipicio. Llegó a 0, se abrió la transmisión. Una sala desnuda, azulejos viejos, 2 cadenas. A cada extremo una mujer, una mayor, de respiración pesada. Otra joven, vendada. El sonido era tan limpio que parecía falso. No había eco, ni calle, ni vida fuera. Entonces apareció él. Traje negro, capa, guantes, máscara sin rasgos y un sombrero de copa que parecía flotar. No saludó. Caminó despacio, como si cada paso estuviera ensayado. Pueden llamarme Hawkins, dijo con una voz filtrada, metálica y grave. La ventana del chat se llenó de mensajes como una tormenta. Pedían, pedían, pedían. Hawkins mostró una mesa con herramientas de jardín y de taller, relucientes, ordenadas. No las describiré. No hace falta. Se acercó a la mujer mayor y le preguntó el nombre con cortesía. Ella respondió como quien entrega una moneda por obligación. La joven vendada se tensó. En el chat aplaudían. Hawkins trabajaba sin brusquedades, casi con paciencia de artesano. Los detalles importaban, el ritmo importaba, la audiencia importaba. Y nosotros, idiotas, seguíamos mirando. Antes de continuar, un aviso para quienes creen que están a salvo, dijo. Luego pronunció sin elevar la voz el nombre completo de Mario, su calle y el número de su piso. Si vas a denunciar, al menos cierra la geolocalización, añadió con una educación que helaba. El chat se volvió carcajada escrita. Mario cerró la tapa de golpe. Quedamos a oscuras. Nadie habló. Borramos el historial, desconectamos el router, desenchufamos el módem, como si la electricidad fuera culpa nuestra. Las semanas siguientes tuvieron un fondo de ruido. Tapamos webcams, cambiamos contraseñas, caminamos mirando escaparates. Mario se volvió monosílabos. Una madrugada, su chat se apagó para siempre. Por la mañana su portal estaba rodeado de cinta y sus vecinos hablaban bajo.
A su familia la encontraron muerta. A él nadie lo volvió a ver. La policía habló de intrusión silenciosa. Nosotros no dijimos la palabra que teníamos en la lengua. Entonces empezó el zumbido. Un tono grave, constante, imposible de localizar. La nevera, la caldera, el televisor, la red eléctrica, lo culpé todo. Mi padre dijo que estaban arreglando la línea y sonrió con esa calma que siempre había tenido para resolver lo que se rompe. Empezó a pasar más tiempo en el sótano. Barnizar una mesa, ordenar tornillos, dijo. Por la rendija de la puerta salía olor a disolvente. Yo dejé de dormir bien. Los días tenían la luz sucia de las pantallas vistas a deshoras. Una noche bajé. La puerta no estaba con llave. Las paredes del cuarto estaban cubiertas de paneles grises que tragaban el sonido. En el centro, una mesa con consola, monitores, cámara en brazo articulado y focos regulables. No era un taller, era un estudio. En un perchero, un abrigo oscuro. Encima, un sombrero de copa. Sentí una ola de calor en la nuca. Cerca de la consola, una máscara blanca y una memoria USB sin marca. Abrí un sobre. Dentro había fotos de nuestra casa y del portal de Mario. Mapas del barrio con flechas y horas, y en una esquina, mi ventana encerrada en tinta. Mi padre habló desde la escalera con su voz normal, la que yo conocía. «No deberías estar aquí», dijo, no enojado, sino cansado. Bajó, apagó la luz principal, encendió una tira de LEDs. Todo quedó suave, falso. «Es un estudio», explicó. «Todo el mundo se graba, todo el mundo mira. ¿Por qué habría de ser distinto lo que prefieren no ver?» Yo levanté una fotografía. «¿Qué has hecho?», pregunté con un hilo que apenas era voz. Él suspiró. «La gente pide, hijo, el mundo paga a quien concede peticiones. Yo no inventé el hambre, solo aprendí a servirla sin mancharme». Entonces comprendí que Hawkins no era un desconocido, era una función, un papel, una voz, y que el cuarto de mi casa estaba hecho para que esa voz no se escapara. «No voy a ser parte», dije. No fue heroísmo, fue pura defensa. Mi padre me miró con tristeza. «No te pido ayuda, te pido silencio. Si sales por esa puerta y olvidas, nadie tendrá que aplaudir nada esta noche», dijo y giró un botón. El zumbido cambió de color. En mi móvil entró un mensaje sin remitente, un enlace con un contador más corto que el primero. Subí sin correr. Cerré la puerta con cuidado. Mi madre preparaba una infusión sin saber que la casa tenía dos mundos. Esa noche hubo sirenas en la calle y un humo extraño en la cocina sin fuego. Los informes hablaron de fallos improbables. Yo asentí a todo. Vino el entierro, me fui del barrio, cambié de número, de ciudad, de firma, aprendí a no mirar cámaras de tráfico, cambié rutas cada día. El zumbido me acompañó un tiempo y después empezó a aparecer solo de noche, como una canción que el cerebro canta sin querer. Te escribo desde un piso sin vistas a ninguna parte. Cuando cae la tarde, corro las cortinas, no por miedo a que miren, sino a que aplaudan. A veces sueño con el chat cayendo como lluvia, con el sombrero esperando su turno, con mi padre probándose una voz que lo deja irreconocible. Otras veces pienso que todo ardió aquella noche y que ya nada podrá volver a empezar. Entonces el timbre suena a deshora y en el rellano aparece un paquete sin remitente con un sobre dentro y una única frase impresa. «Gracias por permanecer en la sala». No lo abro. Lo dejo donde está hasta que otro vecino lo confunde con publicidad y lo tira. Vuelvo a mi mesa, escucho si regresa el zumbido y me repito que estoy a salvo porque las luces están apagadas. Y sin embargo, basta un clic en una pantalla cualquiera para sentir que todo vuelve a empezar. El contador, el chat, el silencio perfecto. Entonces cierro los ojos y me veo a mí mismo con el ala del sombrero rozándome la frente. Enciendo la televisión para fabricar ruido. Subo el volumen, pongo un noticiero, dejo que hablen otros. No abro, apago. No lo mires. No lo enciendas, no lo mires, no lo enciendas, no lo mires, no lo encienda.